Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Creatividad y Fe. Estoy muy emocionado de que estén aquí hoy porque vamos a hablar de un problema común que todos enfrentamos en algún momento de nuestra vida creativa: el bloqueo creativo. Ya seas músico, escritor, artista visual o creador de contenido, seguro has experimentado esa sensación frustrante de crear algo y sentir que nada fluye. Las ideas parecen estar atrapadas en algún lugar lejano, fuera de nuestro alcance. ¿Te ha pasado? Tal vez has estado mirando una hoja en blanco, una pantalla vacía o un lienzo sin una sola pincelada, sintiendo que tu inspiración simplemente se ha desvanecido. No estás solo. Todos los creativos enfrentamos esta lucha en diferentes momentos de nuestra vida. Pero aquí está la buena noticia. El bloqueo creativo no es el final de nuestra creatividad. Es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y depender de Dios en el proceso creativo. A menudo pensamos que la creatividad es solo nuestra responsabilidad, pero en realidad es un regalo que Dios nos ha dado. Cuando enfrentamos bloqueos, podemos recordar que Él es la fuente de toda inspiración y que podemos acudir a Él en busca de dirección y renovación. Como dice Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Wow! Este versículo nos recuerda que cuando depositamos nuestra confianza en Dios, podemos encontrar nuevas fuerzas y una perspectiva renovada. La creatividad no se trata solo de talento o esfuerzo, sino también de confiar en que Dios nos guiará incluso en los momentos de estancamiento. A lo largo de este episodio exploraremos cómo la fe puede ser nuestra aliada más poderosa para superar estos momentos de bloqueo. Vamos a hablar sobre estrategias prácticas basadas en la palabra de Dios y hablaremos de otras cosas que te van a ayudar a reavivar tu inspiración cuando sientas que todo está detenido. Quiero que pienses en esto. La creatividad es un reflejo del carácter de Dios. Él es el creador por excelencia y nos ha diseñado a su imagen con la capacidad de crear, imaginar e innovar. En momentos de bloqueo podemos recordar que no estamos solos en este camino, que Dios camina con nosotros y nos brinda su creatividad infinita. Así que hoy te sientes atascado, desmotivado o incluso dudando de tu llamado creativo. Quédate aquí. Vamos a descubrir juntos cómo la fe puede ser la chispa que reaviva nuestro fuego creativo. En mi vida, el bloqueo creativo no ha sido algo pasajero, sino una lucha constante. No se trata de una simple temporada que llegó y se fue, sino de un desafío recurrente que ha marcado mi camino como compositor y adorador. A lo largo de los años he enfrentado momentos en los que, a pesar de mi deseo ferviente de escribir, mi mente se ha quedado completamente en blanco. Ha sido como caminar por un desierto espiritual, donde cada esfuerzo, como plasmar una melodía, una letra, se convierte en un eco vacío que no encuentra respuesta. Hubo innumerables ocasiones en las que me senté con el teclado esperando que la inspiración llegara, pero en su lugar solo encontraba frustración y dudas. Me preguntaba si había perdido el don, si de alguna manera me había alejado de la voz de Dios o si simplemente ya no tenía nada valioso que aportar. A veces la presión de querer producir constantemente algo significativo me abrumaba y me encontraba atrapado en algún ciclo de autosabotaje. Cuanto más intentaba forzar la creatividad, más me alejaba de ella. Sin embargo, en medio de esta lucha constante, he aprendido lecciones profundas. Una de las más importantes ha sido entender que mi identidad no está definida por mi capacidad de crear, sino por mi relación con Dios. Llegué a un punto donde tuve que rendirme completamente, dejando de ver la creatividad como un logro personal y comenzando a verla como un regalo que proviene de la conexión con Él. Aprendí que mi
propósito no está en escribir una canción perfecta, sino en estar en sintonía con su corazón. Recuerdo momentos de oración en los que clamaba a Dios por dirección, rogándole que me diera una nueva canción, una nueva palabra, algo que pudiera compartir con otros, pero en lugar de respuestas inmediatas, encontré silencio. Al principio ese silencio me inquietaba, me molestaba, pero con el tiempo comprendí que Dios estaba utilizando ese aparente vacío para moldear mi carácter, fortalecer mi dependencia de Él y enseñarme a encontrar satisfacción en su presencia, más allá de la productividad. Me di cuenta de que Dios estaba mucho más interesado en mi corazón que en mi producción. Quería enseñarme a confiar en su tiempo y a descansar en su soberanía. Cuando finalmente dejé de presionarme tanto y aprendí a disfrutar del proceso sin expectativas, la creatividad comenzó a fluir nuevamente de maneras inesperadas. Fue en los momentos más sencillos, como caminar alrededor de la cuadra o en tiempos de adoración en lo secreto, donde canciones empezaron a surgir con una frescura que jamás hubiera imaginado. Hoy sé que los bloqueos creativos no son un castigo, sino una oportunidad para recalibrar nuestra dependencia de Dios. Si tú estás atravesando un momento similar, quiero animarte a que no te rindas. Dios tiene un propósito incluso en nuestras luchas creativas. No te enfoques solo en lo que puedes hacer, sino en quién eres en Él. Confía en que el tiempo perfecto, las ideas, las letras, las melodías volverán a fluir y lo harán con mayor profundidad y propósito. Antes de hablar sobre cómo superar el bloqueo creativo, es importante entender qué lo causa. A menudo el bloqueo creativo no es solo una falta de inspiración, sino el resultado de varios factores internos y externos que afectan nuestra capacidad de crear. Comprender estos factores nos permite abordarlos de manera efectiva y recuperar nuestro flujo creativo. Como dijo el artista Pablo Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Esto nos recuerda que el bloqueo no siempre es una cuestión de inspiración, sino también de persistencia y de acción. Muchos creativos experimentamos miedo al rechazo, a no estar a la altura de nuestras propias expectativas. Este temor puede paralizarnos y evitar que tomemos riesgos o incluso que empecemos a trabajar en nuestras ideas. La psicóloga Carol Dweck, autora del libro Mindset, explica que tener una mentalidad de crecimiento nos ayuda a ver los errores como oportunidades de aprendizaje, en lugar de como fracasos definitivos. Superar el miedo al fracaso requiere cambiar nuestra perspectiva y aceptar que cada intento es parte del proceso de crecimiento. A veces queremos que nuestra obra sea tan perfecta que nunca llegamos a completarla. Nos obsesionamos con cada detalle, lo que termina creando una barrera mental que nos impide avanzar. Elizabeth Gilbert, autora de Big Magic, Creative Living Beyond Fear, sugiere que el perfeccionismo es solo miedo disfrazado de ambición. Aceptar que la creatividad es un proceso imperfecto y estar dispuesto a compartir nuestro trabajo con el mundo, aunque no sea perfecto, nos ayuda a superar este obstáculo. Cuando estamos agotados, nuestro cerebro simplemente no tiene la capacidad de generar nuevas ideas. El estrés, la falta de sueño y el exceso de responsabilidades pueden bloquear nuestro flujo creativo. Según la neurocientífica Sandra Bond Chapman, el descanso es esencial para la creatividad. Nuestros cerebros necesitan pausas para poder encontrar conexiones innovadoras. Así que priorizar el sueño, la alimentación saludable y el ejercicio físico puede ayudar a revitalizar nuestra energía creativa.
En ocasiones simplemente nos sentimos desconectados de nuestras fuentes habituales de inspiración. Pasar demasiado tiempo en la rutina diaria sin buscar nuevas experiencias puede generar un estancamiento creativo. Julia Cameron, autora de Artist's Way, recomienda el concepto de citas con el artista interior. Es decir, dedicar tiempo a explorar nuevas experiencias que pueden nutrir nuestra creatividad. Leer, viajar, visitar galerías o simplemente caminar en la naturaleza pueden reactivar nuestra inspiración. Nuestra relación con Dios y nuestra salud emocional influyen directamente en nuestra creatividad. La ansiedad, la tristeza o la falta de conexión espiritual pueden nublar nuestra visión creativa. La reflexión, la oración, la meditación en su palabra pueden ayudarnos a reconectarnos con nuestra esencia y encontrar nuevas motivaciones para crear. Reconocer estas causas es el primer paso para abordarlas de manera efectiva. A través de la oración y la acción intencional, podemos comenzar a desmantelar estos bloqueos y permitir que Dios nos guíe nuevamente en el proceso creativo. La Biblia está llena de promesas y recordatorios de que Dios está con nosotros en cada aspecto de nuestras vidas, incluida ahí nuestra creatividad. A menudo enfrentamos momentos de bloqueo creativo en los que sentimos que nuestra inspiración se ha agotado. Nuestras ideas parecen estar estancadas y la pasión que una vez nos impulsó parece desvanecerse. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece aliento y dirección para atravesar estas temporadas con confianza y esperanza. Como mencionamos en el episodio anterior, desde el principio de la creación, Dios se revela como el máximo creador. Génesis 1 nos muestra un Dios que con su palabra forma el universo, mostrando que la creatividad es una parte intrínseca de su naturaleza. Como seres creados a su imagen y semejanza, nuestra capacidad creativa también proviene de Él. Cuando enfrentamos bloqueos, podemos recordar que no dependemos únicamente de nuestra fuerza o ingenio, sino que tenemos acceso a una fuente inagotable de inspiración en Dios. La reconocida compositora cristiana Darlene Zschech dijo una vez: "La creatividad no es un destello de inspiración momentánea. Es el resultado de una relación constante con el Creador". Esta afirmación nos recuerda que en lugar de esperar un momento mágico de creatividad, debemos cultivar una conexión continua con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la adoración. Uno de los mayores obstáculos en nuestra creatividad es el miedo. Tememos a que nuestras ideas no sean lo suficientemente buenas, que no tengan impacto o que simplemente no estemos a la altura de nuestras propias expectativas o la de los demás. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nos ha equipado con lo necesario para enfrentar estos desafíos. A.W. Tozer, reconocido teólogo, dijo: "Dios nunca llama a alguien sin antes equiparlo". Esto significa que cuando nos sentimos inseguros, podemos confiar en que Dios ya nos ha dado las herramientas y talentos necesarios para llevar a cabo la obra que ha puesto en nuestras manos. En lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones, debemos recordar que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio para avanzar con valentía. Si observamos la vida de David, vemos a un hombre que, a pesar de sus muchas victorias, también enfrentó temporadas de sequía espiritual y creativa. Los salmos están llenos de expresiones de angustia, confusión y búsqueda de respuestas. Pero en cada uno de esos momentos difíciles, David regresaba a Dios en oración y adoración. Este patrón nos enseña que en lugar de alejarnos cuando enfrentamos bloqueos, debemos más bien acercarnos más a Él. El productor musical cristiano Matt Redman, conocido por sus profundas composiciones de adoración, mencionó en una entrevista:
Algunas de las canciones más poderosas nacen en tiempos de lucha y aparente silencio. La clave es permanecer fiel y seguir buscando a Dios incluso cuando no sentimos la inspiración de inmediato. Otro aspecto fundamental para superar el bloqueo creativo es la disciplina. La creatividad no es solo cuestión de inspiración momentánea, requiere esfuerzo, práctica y constancia. La Biblia nos enseña la importancia de la diligencia. Como se menciona en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El pastor John Piper dice, la excelencia en cualquier cosa, incluida la creatividad, proviene de la constancia y dependencia de Dios. Esto nos anima a seguir adelante, incluso cuando no sentimos motivación, confiando en que Dios honra nuestra persistencia. La creatividad es un regalo divino y como cualquier otro aspecto de nuestra vida, puede enfrentar desafíos y temporadas difíciles. Sin embargo, al recordar que Dios es nuestra fuente, que Él nos ha equipado con todo lo necesario y que la constancia en la oración y en la práctica es clave, podemos superar cualquier bloqueo creativo. Como dijo C.S. Lewis, la imaginación es la manera en que Dios nos invita a ver su gloria de maneras nuevas. Confía en que con Dios a tu lado, cada bloqueo es una oportunidad para crecer, aprender y descubrir nuevas dimensiones de tu creatividad. Ahora que hemos hablado sobre la base bíblica para superar el bloqueo creativo, quiero compartir algunas aplicaciones prácticas que puedes implementar en tu vida diaria para encontrar inspiración nuevamente. La creatividad es un regalo de Dios. Pero como todo don, necesita ser cultivado con disciplina, fe y acciones concretas. La oración es nuestro canal directo con Dios, el creador de todo lo que existe. Dedicar unos minutos antes de comenzar cualquier proceso creativo para buscar su dirección puede marcar una gran diferencia en la calidad y el propósito de nuestro trabajo. No se trata solo de pedir creatividad, sino de acercarnos con humildad, reconociendo que toda buena idea proviene de Él. Cuando oras antes de crear, estás invitando a Dios a ser parte de tu proceso. Puedes pedirle claridad mental, inspiración fresca o incluso fortaleza para superar el miedo al fracaso. Santiago 1:5 nos recuerda, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo, amigos, nos anima a confiar en que Dios proveerá la inspiración y dirección que necesitamos. Prueba a establecer un momento de oración estructurado antes de escribir, de componer o diseñar. Puedes utilizar un diario de oración donde anotes tus peticiones creativas y las respuestas que vayas viendo en el tiempo. Esta práctica te ayudará a reconocer cómo Dios está guiando tu proceso creativo de una manera más intencional. La palabra de Dios es una fuente inagotable de inspiración y renovación. Pasar tiempo en la Escritura no solo alimenta nuestro espíritu, sino que también refresca nuestra mente y nos da una perspectiva celestial sobre nuestro trabajo creativo. Meditar en pasajes como el Salmo 19:1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, nos recuerda que la creación misma es testimonio del poder creativo de Dios. Además de la lectura bíblica, pasar tiempo en la naturaleza puede tener un efecto fundamental para revitalizar la creatividad. La creación de Dios está llena de detalles hermosos que pueden despertar nuevas ideas y renovar nuestra energía mental. Caminar por el parque, observar el cielo estrellado o simplemente escuchar el sonido del agua puede ser formas de conectar con la creatividad divina. Una práctica efectiva es combinar la lectura bíblica con el tiempo al aire libre. Por ejemplo, puedes llevar tu Biblia a un lugar tranquilo y leer pasajes que hablen de la creación, como Génesis,
y luego reflexionar sobre lo que ves a tu alrededor. Esta conexión entre la palabra y la naturaleza te permitirá ver el mundo con nuevos ojos y encontrar inspiración en los detalles más simples. Otra aplicación práctica es dedicar un espacio específico en tu hogar o lugar de trabajo como un espacio creativo consagrado. Esto significa que cada vez que entres en ese lugar, lo hagas con la intención de honrar a Dios a través de tu creatividad. Puedes decorarlo con versículos inspiradores, mantenerlo ordenado y asegurarte que sea un lugar donde te sientas en paz para crear. La música de adoración también puede ser una herramienta poderosa para este espacio, ayudándote a centrar tu mente en Dios y alejar las distracciones que pueden contribuir al bloqueo creativo. En fin, al intentar estas aplicaciones prácticas en tu rutina diaria, orar cada vez que tienes una sesión creativa, descansar en la palabra y en la naturaleza de Dios y crear un espacio consagrado para la creatividad, podrás experimentar una renovación constante en tu proceso creativo, confiando en que Dios es quien inspira cada obra que realizas. Amigos, espero que lo que hemos compartido hoy te haya inspirado y recordado que la creatividad no es solo un talento personal, sino un regalo divino que debemos cuidar y desarrollar con intención y fe. El bloqueo creativo es una realidad que enfrentamos todos en algún momento. Pero la buena noticia es que no estamos solos en ese proceso. Dios, el Creador Supremo, nos ha dado herramientas espirituales y prácticas para superar estos desafíos y seguir adelante con propósito. Recuerda que la clave para vencer el bloqueo creativo está en fortalecer tu relación con Dios. A través de la oración, la meditación en su palabra y el descanso en su presencia, podemos renovar nuestras fuerzas y recibir nueva inspiración. Dios nos llama a ser buenos administradores de los dones que nos ha dado. Y parte de esa administración es aprender a confiar en Él, incluso cuando la inspiración parece estar ausente. Si esta plática te ha bendecido y ha resonado contigo, te animo a que tomes un momento para compartirlo con otros creativos que puedan estar enfrentando un momento difícil en su camino creativo. Juntos podemos construir una comunidad de artistas, de escritores, músicos y creadores que confían en Dios y se animan mutuamente a seguir adelante. Así que no olvides suscribirte al podcast, al canal, para no perderte los próximos episodios donde exploraremos más sobre cómo la fe y la creatividad se entrelazan para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. También nos encantaría escuchar tus pensamientos, tus testimonios sobre cómo superas los bloqueos creativos con la ayuda de tu fe. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, Dios es la fuente de toda creatividad y en Él siempre hay nuevas ideas, nuevas oportunidades y nuevas formas de expresarnos. Hasta la próxima.